Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Valeria, tengo 42 años, y lo que les voy a contar hoy cambió mi vida para siempre. Porque a veces, las traiciones más dolorosas vienen envueltas en papel de regalo navideño, con moños rojos y sonrisas falsas alrededor de una mesa familiar. Era 24 de diciembre del año pasado. La nieve caía suavemente sobre los ventanales de la casa de mis padres en las afueras de la ciudad, esa misma casa donde crecí, donde aprendí a caminar, donde mi padre me enseñó los primeros números del negocio familiar sentada en sus rodillas mientras revisaba los libros de contabilidad. El aroma a pavó recién horneado se mezclaba con el perfume de las velas de canela que mi madre insistía en prender cada Navidad, una tradición de más de 30 años. Yo estaba en la cocina, terminando de decorar el postre de tiramisú que había preparado especialmente para esa noche, cuando escuché a mi madre llamándome desde el comedor. Valeria, cariño, ven. Tu padre quiere hacer el anuncio. El anuncio. Durante semanas, mis padres habían estado insinuando que tenían algo importante que compartir con la familia. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el comedor, secándome las manos en el delantal que llevaba puesto. Era el mismo delantal que mi abuela me había regalado cuando cumplí 18 años, con las palabras "la mejor cocinera de la familia" bordadas en letras doradas. Qué ironía que años después, siendo yo quien mantenía viva la receta secreta de la empresa familiar, fuera considerada solo la cocinera y no la heredera natural del imperio que mi abuelo había construido. La mesa estaba impecablemente decorada. El mantel de encaje belga que solo sacábamos en ocasiones especiales brillaba bajo la luz de la araña de cristal. Mis hermanos, Roberto de 45 años y Miguel de 40, ya estaban sentados con sus esposas, Patricia y Sofía respectivamente. Roberto, el mayor, siempre había sido el favorito obvio de papá. Ingeniero industrial, casado con Patricia, hija de un importante empresario local, y padre de 3 hijos que eran la adoración de mis padres. Miguel, el menor de los varones, había estudiado administración de empresas y trabajaba en el departamento de ventas de la empresa desde hacía 15 años, aunque su desempeño siempre había sido mediocre en el mejor de los casos. Y luego estaba yo, la del medio, la única mujer, la que había dedicado los últimos 20 años de su vida a la empresa familiar, Industrias Mendoza, trabajando desde abajo, aprendiendo cada proceso, cada receta, cada secreto del negocio de alimentos procesados que mi abuelo había iniciado con sus propias manos en 1952. La que había desarrollado la línea de productos orgánicos que ahora representaba el 60% de nuestras ventas. La que había cerrado el contrato con las principales cadenas de supermercados del país. La soltera, sin hijos, que según mi madre había desperdiciado su vida en el trabajo en lugar de darle nietos. Mi padre, don Alejandro Mendoza, se puso de pie. A sus 72 años, todavía mantenía esa presencia imponente que lo había caracterizado toda su vida. Su cabello completamente blanco contrastaba con el traje negro que llevaba puesto, y sus manos, esas manos que habían construido un imperio, temblaban ligeramente mientras sostenía su copa de vino. Familia, comenzó, su voz ronca por la emoción. Como saben, he dedicado mi vida entera a hacer crecer el legado que mi padre me dejó. Industrias Mendoza no es solo una empresa, es nuestra historia, nuestra sangre, nuestro futuro. Todos asentimos. Yo sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Algo en la mirada de mi madre, en la forma en que evitaba hacer contacto visual conmigo, me decía que lo que venía no iba a gustarme. Tu madre y yo hemos pensado mucho sobre esto, continuó papá, y después de consultar con nuestros abogados y asesores financieros, hemos tomado una decisión sobre el futuro de la empresa. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Mis manos sudaban mientras apretaba la servilleta de tela sobre mi regazo. Roberto, mi padre se volvió hacia mi hermano mayor, quien se enderezó en su silla con una sonrisa de satisfacción que no intentó disimular. Serás el nuevo CEO de Industrias Mendoza. Miguel, ahora miraba a mi hermano menor. Serás el vicepresidente ejecutivo. A partir del 1 de enero, ustedes dos tomarán las riendas del negocio familiar. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Mis oídos zumbaban mientras veía a mis hermanos levantarse para abrazar a mi padre, mientras sus esposas aplaudían con lágrimas de alegría en los ojos. Mi madre finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: lástima. Y yo. Mi voz salió como un susurro ahogado. Todos se volvieron a mirarme como si hubieran olvidado que estaba ahí. Papá, ¿qué hay de mí?
Yo he estado en la empresa desde que tenía 22 años. Conozco cada aspecto del negocio mejor que nadie. Fui yo quien desarrolló toda la línea orgánica, quien modernizó los procesos de producción. ¿Quién? Valeria, cariño, mi madre interrumpió con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo irracional. Tú sabes que esto siempre ha sido así. Los hombres manejan los negocios. Además, todavía tienes tiempo de formar una familia, de tener hijos. No queremos que desperdicies tu vida como... ¿Cómo qué, mamá? La interrumpí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Como una solterona amargada? ¿Es eso lo que iba a decir? Roberto se rió, ese sonido despectivo que había perfeccionado desde que éramos niños. Vamos, Valeria, no seas dramática. Papá tiene razón. Tú has hecho un buen trabajo, nadie lo niega, pero dirigir una empresa requiere cualidades que yo no tengo por ser mujer. Me levanté de la mesa, las piernas me temblaban pero me mantuve firme. ¿Es eso, Roberto? ¿O es porque no tengo un apellido de abolengo como tu esposa? ¿O porque no juego golf con los inversionistas los domingos? Valeria, por favor, mi padre intervino, su tono ahora más severo, no arruines la Navidad con tus berrinches. La decisión está tomada. Por supuesto que seguirás teniendo tu puesto en desarrollo de productos, con un buen salario. ¿Mi puesto? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿El puesto que yo misma creé? ¿El departamento que yo construí desde cero? Papá, yo facturo más del 60% de las ganancias de la empresa. Los contratos están a mi nombre. Los clientes confían en mí, no en Roberto que aparece una vez al mes a firmar papeles, o en Miguel que se la pasa jugando golf en horario de oficina. Ya basta. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas. Esta es mi empresa y yo decido quién la dirige. Y he decidido que sean tus hermanos. Si no te gusta, puedes. ¿Puedo qué, papá? ¿Renunciar? Eso es lo que quieres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia y Sofía intercambiaron miradas incómodas. Mis hermanos sonreían con suficiencia. Mi madre miraba su plato como si fuera la cosa más interesante del mundo. ¿Sabes qué?, dije, quitándome el delantal y dejándolo cuidadosamente doblado sobre mi silla. Tienes razón. Puedo irme. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Valeria, no seas infantil. Miguel habló por primera vez, con ese tono paternalista que tanto odiaba. Es Navidad. Siéntate, comamos en paz y ya mañana. No, Miguel. No hay mañana. No para mí en esta empresa. No en esta familia que me ve como ciudadana de segunda clase por no tener un cromosoma ahí. Tomé mi bolso y mi abrigo. Feliz Navidad a todos. Espero que disfruten la cena. Y espero que disfruten dirigir la empresa sin mí. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi madre llamándome, pero no me detuve. Escuché a Roberto decirle a Patricia en voz baja, ya se le pasará, siempre hace estos dramas. Escuché a mi padre decir, déjenla, mañana vendrá a disculparse. Pero se equivocaban. Todos se equivocaban. Salía la noche fría de diciembre, la nieve cayendo sobre mi cabello mientras caminaba hacia mi auto. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas mientras conducía de vuelta a mi apartamento en el centro de la ciudad. No era un apartamento lujoso como las casas de mis hermanos en los suburbios exclusivos. Era un espacio modesto pero acogedor que había comprado con mis propios ahorros, decorado con plantas y libros, mi refugio del mundo. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla entre las manos, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. A las 3 de la madrugada, tomé mi laptop y comencé a escribir. No una carta de renuncia, no. Comencé a escribir un plan de negocios. Verán, durante todos esos años en Industrias Mendoza, había aprendido algo más que recetas y procesos de producción. Había aprendido los secretos. Conocía a cada proveedor, cada cliente, cada debilidad del mercado. Y lo más importante, conocía la receta secreta del condimento que había hecho famosos nuestros productos, esa mezcla de especias que mi abuelo había traído de su pueblo natal en España y que solo 3 personas en el mundo conocíamos. Mi abuelo, que había fallecido hacía 5 años, mi padre, y yo. Pero había algo que mi familia no sabía. Durante los últimos 3 años, había estado desarrollando en secreto mi propia línea de productos. No en las instalaciones de la empresa, por supuesto. Había alquilado una pequeña cocina industrial en las afueras de la ciudad, había invertido todos mis ahorros en investigación y desarrollo. Había creado algo mejor que la receta de mi abuelo. Había creado una línea de condimentos y salsas completamente orgánicas, sin conservadores, con ingredientes locales,
que no solo sabían mejor sino que eran más saludables. El problema había sido siempre el capital. Necesitaba al menos $2 millones para lanzar la producción a gran escala, y los bancos no me tomaban en serio. Una mujer sola, sin respaldo familiar, queriendo competir con Industrias Mendoza, es muy arriesgado, me habían dicho una y otra vez. Pero esa noche de Navidad, mientras mi familia celebraba haberme excluido del negocio, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Si no podía heredar el imperio familiar, construiría el mío propio. Los siguientes días fueron un torbellino. El 26 de diciembre envié mi carta de renuncia por correo certificado. Simple, profesional, efectiva de inmediato. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de mi madre llorando, mensajes de texto de mis hermanos alternando entre amenazas y súplicas, correos de mi padre exigiendo que volviera inmediatamente a cumplir con mis obligaciones. Pero yo tenía otras obligaciones. Obligaciones conmigo misma. El 27 de diciembre tuve una reunión que había programado semanas atrás, cuando todavía tenía la esperanza de que mi familia me incluyera en la sucesión. Era con James Morrison, un inversionista estadounidense que había conocido en una feria de alimentos en Chicago el año anterior. Habíamos mantenido contacto y él había mostrado interés en el mercado latinoamericano de alimentos orgánicos. Nos reunimos en el restaurante del Hotel Intercontinental. James era un hombre de unos 50 años, con esa confianza tranquila de quien ha construido y perdido fortunas y ha aprendido de cada experiencia. Valeria, me dijo después de revisar mi propuesta durante 45 minutos en silencio, esto es exactamente lo que he estado buscando. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué ahora? Cuando hablamos en Chicago, parecías muy comprometida con la empresa familiar. Respire profundo. Porque acabo de descubrir que para mi familia, mi género vale más que mi talento. Y decidí que es hora de apostar por mí misma. James sonrió. Esa es la mejor razón que podrías darme. Pero no te voy a dar 2 millones. Mi corazón se hundió. Otro rechazo más. Te voy a dar 5 millones, continuó. 2 para la producción inicial, 2 para marketing y distribución, y 1 para capital de trabajo. A cambio, quiero el 30% de la empresa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? ¿Confiarías tanto en mí? Porque he investigado, Valeria. Sé que eres tú quien ha mantenido a flote Industrias Mendoza los últimos 10 años. Sé que cada innovación exitosa lleva tu firma. Y sé que una persona con tu talento y tu motivación actual es una inversión segura. Además, sacó su teléfono y me mostró una pantalla. No soy el único que piensa así. ¿Has oído hablar del Fondo Artemisa? Fondo de inversión que apoya específicamente a mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Les envié tu propuesta ayer. Están dispuestos a invertir otros 3 millones por otro 20% de la empresa. Y hay más interesados. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No de tristeza esta vez, sino de una emoción que no había sentido en años, esperanza. Entonces, ¿qué dices, Valeria? ¿Estás lista para mostrarle a tu familia de qué estás hecha? Más que lista, respondí, estrechando su mano con firmeza. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado la oferta o habrías intentado reconciliarte con tu familia? Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Trabajaba 18 horas al día, montando la infraestructura de mi nueva empresa, Sabores de la Tierra. Contraté a los mejores profesionales que pude encontrar, muchos de ellos exempleados de Industrias Mendoza que habían sido despedidos o marginados por Roberto y Miguel a lo largo de los años. María Elena, quien había sido jefa de control de calidad por 15 años hasta que Roberto la despidió para poner a un amigo suyo, fue mi primera contratación. Valeria, me dijo el día que la llamé, llevaba esperando esta llamada desde el día que te vi salir de esa cena de Navidad. Cuenta conmigo. Carlos, el mejor técnico en alimentos que había conocido, quien Miguel había relegado a un puesto menor por negarse a falsificar reportes de calidad, se unió como mi jefe de producción. Siempre supe que tarde o temprano harías algo así, me dijo mientras revisábamos las nuevas instalaciones. Tu familia no sabe lo que perdió. Pero el golpe maestro vino cuando contraté a Ana Lucía Rodríguez, la mejor chef de investigación y desarrollo en el país, quien había rechazado múltiples ofertas de Industrias Mendoza porque, según las palabras de mi padre, no íbamos a pagarle tanto a una mujer. Con mi equipo completo, trabajamos día y noche para tener todo listo para el lanzamiento en abril. Pero mientras yo construía mi futuro, mi familia intentaba destruirlo. Empezó con llamadas a mis proveedores. Roberto personalmente llamó a cada uno de ellos, amenazándolos con perder el contrato con Industrias Mendoza si trabajaban conmigo. Algunos cedieron al chantaje, pero otros, aquellos que me conocían y respetaban mi trabajo, se mantuvieron firmes.
Don Fernando, nuestro principal proveedor de especias orgánicas, me llamó una tarde de febrero. Valeria, tu hermano Roberto acaba de salir de mi oficina. Me ofreció duplicar los pedidos y me comprometía a no venderte nada a ti. Mi corazón se aceleró. Sin Fernando, mi producción se retrasaría meses. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, temiendo la respuesta. Le dije que se fuera al demonio, respondió riendo. Mija, yo trabajé con tu abuelo. Era un hombre de honor. ¿Y tú heredaste eso de él? No. Tus hermanos. Cuenta con mis mejores productos, y con un descuento del 15% el primer año. Lloré de gratitud después de colgar. Pero esa fue solo la primera batalla. Miguel intentó otra táctica. Comenzó a difundir rumores en la industria de que yo había robado las recetas de la empresa, que estaba usando información confidencial, que mi negocio era ilegal. Incluso llegó a sugerir que había malversado fondos cuando trabajaba en Industrias Mendoza. Tuve que contratar un equipo legal para enviar cartas de cese y desista. Mi abogada, la doctora Carmen Villalobos, una mujer formidable que había ganado casos contra las corporaciones más grandes del país, me dijo algo que nunca olvidaré. Valeria, he visto esto 1000 veces. Cuando una mujer decide brillar con luz propia, los que se beneficiaban de mantenerla en la sombra harán lo imposible por apagarla. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, la verdad de tu lado. Y eso, en un tribunal, vale oro. Pero el golpe más bajo vino de donde menos lo esperaba, mi madre. Era un martes de marzo, faltaban solo 3 semanas para el lanzamiento de Sabores de la Tierra. Estaba en mi oficina revisando las últimas muestras de empaque cuando mi asistente me dijo que había una señora insistiendo en verme. Era mi madre. Habían pasado 3 meses desde la cena de Navidad. Se veía demacrada, había perdido peso, y por primera vez en mi vida, parecía de sus 68 años. Mamá, dije, sin saber si abrazarla o mantener mi distancia. ¿Qué haces aquí? Valeria, hija, tenemos que hablar. Se sentó sin esperar invitación, sus manos temblando mientras sacaba un sobre de su bolso. Esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Esta locura. Esta venganza contra tu familia. Estás destruyendo todo lo que tu abuelo construyó. Me senté frente a ella, manteniendo el escritorio entre nosotras como una barrera protectora. Yo no estoy destruyendo nada, mamá. Estoy construyendo algo propio. ¿A costa de hundir a tus hermanos? Valeria, desde que te fuiste, la empresa ha perdido 5 contratos importantes. Los clientes preguntan por ti. La línea orgánica está fallando sin tu supervisión. Roberto no sabe manejar las relaciones con los proveedores. Ese no es mi problema, la interrumpí. Ustedes tomaron su decisión. Me excluyeron. Ahora vivan con las consecuencias. Mi madre abrió el sobre y sacó un cheque. Lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. Cuando vi la cantidad, casi me atraganto, $10 millones. ¿Qué es esto? Tu padre está dispuesto a comprarte toda tu nueva empresa. $10 millones, Valeria. Más de lo que podrías ganar en años. Solo tienes que firmar un acuerdo de no competencia y volver a la empresa familiar. Roberto y Miguel están dispuestos a darte la vicepresidencia ejecutiva. Serías la número 3 en la jerarquía. La número 3. Me reí, pero no había humor en mi risa. Después de todo lo que he construido sola, me ofrecen ser la número 3. Es más de lo que cualquier mujer en nuestra familia ha logrado, dijo mi madre, y en ese momento entendí que ella nunca entendería. Mamá, tomé el cheque y, sin dudarlo, lo rompí en pedazos frente a sus ojos. No hay cantidad de dinero que pueda comprar mi dignidad. Y para tu información, mi empresa ya está valorada en $15 millones, y eso sin haber vendido un solo producto todavía. Mi madre se levantó, su rostro una máscara de furia y decepción. Te vas a arrepentir de esto, Valeria. Cuando fracases, y fracasarás porque una mujer sola no puede competir en este mundo, no vengas llorando a casa. Si fracaso, mamá, al menos habré fracasado intentándolo. Pero si triunfo, cuando triunfe, será mi triunfo, no el de nadie más. Se fue sin decir adiós, y supe que probablemente había perdido a mi madre para siempre. Pero a veces, para encontrarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perder todo lo demás. El día del lanzamiento llegó más rápido de lo esperado. 1 de abril de 2024. Habíamos organizado un evento en el Hotel Marriott para presentar Sabores de la Tierra a distribuidores, prensa especializada y potenciales clientes. La noche anterior no pude dormir. Me la pasé revisando cada detalle, cada muestra, cada presentación. Ana Lucía me encontró a las 5 de la mañana en la cocina de pruebas,
probando por enésima vez nuestro producto estrella. Una salsa chimichurri orgánica con un toque secreto de hierbas andinas que la hacía única en el mercado. Valeria, está perfecta. Ha estado perfecta las últimas 50 veces que la probaste. Respira. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si mis hermanos lograron sabotear el evento? ¿Y si? ¿Y si todo sale perfecto y te conviertes en la empresaria más exitosa del país? Ana Lucía me abrazó. Vamos, ve a arreglarte. Hoy es tu día. Me puse mi mejor traje, un conjunto azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Mientras me maquillaba, mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre. Todavía estás a tiempo de parar esta tontería. La oferta sigue en pie. Lo borré sin responder. Llegué al hotel una hora antes del evento. El salón estaba impecablemente decorado. Nuestros productos se exhibían en elegantes estaciones de degustación. El equipo de catering había preparado platillos usando nuestras salsas y condimentos. Todo se veía profesional, sofisticado, prometedor. A las 10 de la mañana, cuando abrimos las puertas, mi corazón casi se detiene. El salón se llenó en minutos. No solo vinieron los invitados confirmados, sino también compradores de las principales cadenas de supermercados del país, representantes de restaurantes de alta cocina, y lo más sorprendente, periodistas de medios nacionales e internacionales. James Morrison se acercó a mí con una sonrisa enorme. ¿Ves a ese hombre de allá? Es el jefe de compras de Whole Foods para Latinoamérica. Y esa mujer es de Costco. Valeria, esto es más grande de lo que imaginábamos. La presentación fue un éxito rotundo. Cada estación de degustación tenía filas de personas esperando probar. Los comentarios eran extraordinarios. Pero el momento que cambió todo llegó cuando subí al podio para dar mi discurso de apertura. Buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Mendoza, y soy la fundadora y CEO de Sabores de la Tierra. Hace 3 meses, en una cena de Navidad, mi familia me dijo que por ser mujer no era apta para dirigir un negocio. Hoy estoy aquí para demostrar que se equivocaron. El salón estalló en aplausos. Continué contando mi historia, cómo había construido esta empresa desde cero, cómo había reunido un equipo de profesionales talentosos que habían sido marginados por su género, dado por negarse a comprometer sus principios. Sabores de la Tierra no es solo una empresa de alimentos. Es una declaración. Es decir, que el talento no tiene género, que la innovación no discrimina, y que cuando nos dicen que no podemos, nuestra respuesta debe ser, mírenme hacerlo. La ovación fue atronadora. Cuando bajé del podio, tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría pura. Las siguientes horas fueron un torbellino de conversaciones, negociaciones y acuerdos preliminares. Final del día, habíamos asegurado contratos por valor de $8 millones para el primer año. Whole Foods quería exclusividad en Estados Unidos para 3 de nuestros productos. Costco estaba interesada en incluirnos en sus tiendas de México y Centroamérica. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Estaba en mi oficina, todavía procesando el éxito del lanzamiento, cuando mi asistente entró casi corriendo. Valeria, tienes que ver esto. Ahora. Me pasó su tablet. Era un artículo de Forbes Online. El titular decía, de la mesa familiar al éxito empresarial, cómo Valeria Mendoza construyó un imperio de 2.8 mil millones en valoración proyectada. No podía creer lo que estaba leyendo. El artículo detallaba cómo, basándose en nuestros contratos firmados, la tecnología patentada de nuestros procesos, y el potencial de expansión internacional, los analistas de Forbes proyectaban que Sabores de la Tierra podría alcanzar una valoración de 2.8 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Pero lo que más me impactó fue un párrafo en particular. Mientras Industrias Mendoza ha visto caer su valor en un 30% en los últimos 3 meses debido a la pérdida de contratos clave y la salida de personal talentoso, Sabores de la Tierra se posiciona como la nueva líder del mercado de alimentos orgánicos premium en Latinoamérica. Fuentes cercanas a la industria sugieren que el éxito de Valeria Mendoza no es casualidad, sino el resultado de años de ser la verdadera cerebro detrás de las operaciones de la empresa familiar. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Llamadas de felicitación, ofertas de inversión, solicitudes de entrevistas. Pero entre todos esos mensajes, uno me llamó la atención. Era de Roberto, necesitamos hablar. Urgent. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. ¿Has tenido hermanos que te menospreciaron por ser mujer? Cuéntame tu experiencia. Decidí reunirme con Roberto. No por él, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Nos encontramos en un café neutral, lejos de las oficinas de ambas empresas. Mi hermano mayor se veía terrible.
Había envejecido años en meses. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir y días de estrés constante. Valeria, comenzó, y por primera vez en mi vida, no había arrogancia en su voz. La empresa se está hundiendo. Eso no es mi problema, Roberto. Lo sé. No vine a pedirte que vuelvas. Vine a disculparme. Casi me atraganto con mi café. Roberto nunca, en sus 45 años de vida, se había disculpado conmigo por nada. Tenías razón, continuó. Sobre todo, tú eras el alma de la empresa. Sin ti, no sabemos qué hacer. Los clientes no confían en mí. Los proveedores me han subido los precios. Miguel renunció la semana pasada. Dijo que prefería trabajar en cualquier otro lugar antes que seguir hundiéndose con el barco. Y papá tuvo un infarto menor hace 3 días. Está bien, pero los doctores dicen que es por el estrés. Mamá no para de llorar, dice que es su culpa por haberte dejado ir. A pesar de todo el dolor que me habían causado, sentí una punzada de preocupación. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Está estable. Pero Valeria, hay algo más. Los inversionistas están presionando para vender la empresa. Hay una oferta de una multinacional. Van a comprar Industrias Mendoza por una fracción de lo que vale, van a despedir a la mitad del personal, y van a cerrar la planta de producción local. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Roberto me miró directamente a los ojos. Quiero que compres la empresa. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que esperaba escuchar, esa no era una de ellas. ¿Estás loco? ¿Por qué querría comprar una empresa que se está hundiendo? Porque a pesar de todo, es el legado del abuelo. Porque sé que eres la única que puede salvarla. ¿Y por qué? Se detuvo, claramente luchando con las palabras, porque mereces ser la dueña. Siempre lo mereciste, Roberto. No tengo el capital para comprar Industrias Mendoza, pero tienes algo mejor. Tienes la confianza de los inversionistas. He hablado con ellos. Si tú lideras la compra, están dispuestos a mantener sus acciones. Incluso el fondo Artemisa está interesado en financiar la adquisición si tú estás al mando. Me recosté en mi silla, procesando todo. La ironía era deliciosa. La empresa que me había rechazado por ser mujer ahora me necesitaba precisamente por eso. ¿Y qué hay de ti? De papá. Está dispuesto a vender sus acciones por un precio simbólico con tal de que la empresa siga en la familia. Y yo solo quiero un trabajo. Valeria. Un trabajo donde pueda aprender de ti lo que debí haber aprendido hace años. ¿Trabajarías para mí? Roberto Mendoza, el heredero, trabajaría para su hermana menor. Trabajaría para la CEO más competente que conozco, que casualmente es mi hermana. Tomé un sorbo largo de mi café, saboreando el momento. Lo pensaré. Pero si acepto, será bajo mis términos. Completamente mis términos, lo que tú digas. Esa noche, reuní a mi equipo directivo. Les expliqué la situación y les pedí su opinión. La respuesta fue unánime. Si podíamos adquirir Industrias Mendoza, tendríamos el monopolio virtual del mercado de alimentos orgánicos premium en el país, con proyección internacional inmediata. Las negociaciones tomaron un mes. Al final, estructuramos un acuerdo donde Sabores de la Tierra adquiría el 75% de Industrias Mendoza por $50 millones, financiados por una combinación de inversión privada y deuda corporativa. Mi padre retuvo el 10% como accionista pasivo, y el resto se distribuyó entre pequeños inversionistas. El día de la firma fue surreal. En la misma sala de juntas donde años atrás me habían dicho que mi opinión no importaba, ahora firmaba como presidenta y CEO del nuevo conglomerado, Grupo Mendoza Sabores de la Tierra. Mi padre, todavía recuperándose del infarto, asistió en silla de ruedas. Cuando firmé el último documento, se acercó a mí. Valeria, su voz era apenas un susurro. Me equivoqué. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Pero no hice esto por tu orgullo. Lo hice por mí. La integración de ambas empresas no fue fácil. Tuve que despedir a varios ejecutivos que se negaban a trabajar bajo el mando de una mujer. Pero también pude recontratar a muchos empleados talentosos que Roberto y Miguel habían despedido o marginado. Roberto, para mi sorpresa, se convirtió en uno de mis mejores empleados. Una vez que dejó de lado su ego, resultó ser un administrador competente. Lo puse a cargo de operaciones, donde su atención al detalle era valiosa. Miguel nunca volvió. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor de seguros. Mi madre y yo lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación, aunque nunca volvería a ser igual. 6 meses después de la adquisición, sucedió algo extraordinario.
Recibí una llamada de la revista Fortune. Querían incluirme en su lista de las 50 mujeres más poderosas en los negocios globales. Señora Mendoza, me dijo la periodista, su historia es inspiradora. De ser excluida de la empresa familiar a construir un imperio valorado ahora en 2.8 mil millones de dólares. ¿Qué les diría a otras mujeres que enfrentan discriminación similar? Les diría que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No esperen a que les den permiso para brillar. No esperen a que les abran las puertas. Si es necesario, construyan su propia puerta. El artículo de Fortune salió con el título, La reina de las especias, cómo Valeria Mendoza convirtió el rechazo en un imperio de 2.8 mil millones. La valoración no era exagerada. Con la combinación de ambas empresas, habíamos cerrado contratos con Walmart Internacional, Amazon Fresh, y las principales cadenas de supermercados de Europa. Nuestros productos se vendían en 30 países. Habíamos abierto plantas de producción en Colombia, México y Brasil. Pero el momento más dulce llegó exactamente un año después de aquella fatídica cena de Navidad. Era 24 de diciembre de 2024. Esta vez, la cena era en mi casa. Mi nueva casa, una hermosa propiedad que había comprado en el mejor distrito de la ciudad. La mesa estaba puesta para 20 personas, mi equipo directivo y sus familias, que se habían convertido en mi verdadera familia. A las 8 de la noche, cuando estábamos a punto de cenar, el timbre. Sonó. Era mi familia. Mi padre, mi madre, Roberto con Patricia y sus hijos, incluso Miguel había venido. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre, con lágrimas en los ojos. Por un momento, consideré cerrarles la puerta, darles una probada de su propia medicina. Pero luego recordé algo que mi abuela me había dicho una vez. El éxito más dulce es el que se comparte con generosidad, incluso con quienes no la tuvieron contigo. Hacen, Deitch. Pero sepan que en esta mesa, todos somos iguales. No hay jerarquías de género, no hay herederos predeterminados. Solo familia. Esa noche, mientras compartíamos la cena, mi padre se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar por mi hija Valeria, quien me enseñó que los imperios más grandes no se heredan, se construyen. Y que el talento verdadero no conoce de cromosomas. Por la verdadera heredera del espíritu de mi padre. Todos levantaron sus copas. Roberto añadió, por mi hermana, mi jefa, y la mejor CEO que Industrias Mendoza pudo tener. Mi madre, con voz temblorosa, dijo, por mi hija, quien me enseñó que las mujeres podemos ser todo lo que nos propongamos ser. Yo me levanté, mirando a todos los presentes. Mi familia de sangre, que había aprendido a valorarme. Mi familia elegida, que siempre había creído en mí. Quiero brindar, dije, por todos los que me dijeron que no podía. Porque sin su rechazo, nunca habría descubierto de qué era capaz. Por las puertas cerradas que me obligaron a construir mi propio camino. Y por Forbes, que le puso precio a lo que mi familia no supo valorar, 2.8 mil millones de dólares. Todos rieron y bebieron. Pero yo tenía un último anuncio. Y quiero compartir algo con todos. La semana pasada recibí una oferta de Nestlé. Quieren comprar el grupo Mendoza Sabores de la Tierra. El silencio fue inmediato. Mi padre palideció. ¿Por cuánto?, preguntó Roberto. 3.5 mil millones de dólares. Los gasps llenaron la habitación. ¿Y?, preguntó mi madre. ¿Vas a vender? No. Porque esto no se trata de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trató de demostrar que una mujer puede construir y dirigir un imperio. Y ese imperio, nuestra empresa, nuestro legado, no está en venta. Mi padre se levantó, caminó hacia mí con dificultad, y me abrazó. Perdóname, Milla. Perdóname por no ver lo que siempre estuviste destinada a ser. Ya te perdoné, papá. El día que decidí que mi valor no dependía de tu aprobación. Esa noche, mientras todos celebraban en mi casa, salí un momento al balcón. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. Mi asistente, Carolina, se unió a mí. ¿En qué piensas, jefa? En que hace un año, en este mismo día, mi familia me dijo que no era suficiente. Y mírame ahora. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carolina. Que si te hubieran dado la empresa como querías, probablemente habrías mantenido el status quo. Habrías sido una buena CEO, pero no habrías revolucionado la industria como lo hiciste. Tenía razón. El rechazo había sido el catalizador que necesitaba para descubrir mi verdadero potencial. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Carolina? Que a veces, las mejores cosas de la vida vienen envueltas como las peores tragedias. Que cuando una puerta se cierra, no es para que toques desesperadamente pidiendo que te abran. Es para que construyas tu propia casa,
con puertas que tú controlas. Volvimos adentro, donde la celebración continuaba. Mi sobrino de 8 años, el hijo mayor de Roberto, se acercó a mí. Tía Valeria, mi papá dice que eres la jefa de todos ahora. Algo así, le sonreí. Cuando sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor, le dije, agachándome a su altura. Cuando seas grande, quiero que seas mejor que yo. Que construyas algo aún más grande. Y que nunca, nunca le digas a nadie que no puede hacer algo por ser quien es. El niño asintió solemnemente y corrió a jugar. Mientras observaba a mi familia, la de sangre y la elegida, mezclándose y riendo juntas, entendí algo fundamental. El éxito no es solo sobre lo que construyes, sino sobre las vidas que tocas en el proceso. María Elena, mi jefa de calidad, ahora podía pagar la universidad de sus 3 hijos. Carlos había comprado su primera casa. Ana Lucía había abierto su propia escuela de gastronomía con el bono que le di. Decenas de empleados que habían sido marginalizados ahora tenían carreras prósperas. Y yo, había encontrado algo más valioso que 2.8 mil millones de dólares. Había encontrado mi voz, mi poder, mi propósito. Epílogo. Un año después hoy, mientras escribo esto desde mi oficina en el piso 40 del edificio corporativo del Grupo Mendoza Sabores de la Tierra, puedo ver toda la ciudad. En mi escritorio hay una foto de aquella cena de Navidad de hace 2 años, la última foto familiar antes de que todo cambiara. La empresa ahora vale 4.2 mil millones de dólares. Tenemos operaciones en 15 países. Empleamos a más de 5,00, 60% de ellas mujeres en posiciones de liderazgo. Roberto sigue siendo mi director de operaciones, y es excelente en su trabajo. Aprendió humildad, y con ella, llegó la verdadera competencia. Miguel volvió hace 6 meses, empezó desde abajo como lo pedí, y está probando su valor sin el apellido que lo respalde. Mi padre se recuperó completamente y ahora da charlas sobre la importancia de la igualdad de género en los negocios. Mi mayor error fue subestimar a mi hija por ser mujer, dice en cada conferencia. No cometan el mismo error. Mi madre dirige ahora una fundación que creamos para apoyar a mujeres emprendedoras. Ya hemos financiado 50 startups lideradas por mujeres. Pero quizás el cambio más grande vino de una fuente inesperada. La semana pasada, recibí una carta. Era de una niña de 15 años de un pueblo pequeño. Señora Valeria, mi papá dice que las mujeres no podemos dirigir negocios. Pero yo leí su historia en Forbes. Imprimí el artículo y lo tengo en mi pared. Cada vez que mi papá dice que no puedo, miro su foto y recuerdo que usted tampoco podía, hasta que pudo. Gracias por mostrarme que sí se puede. Esa carta vale más que todos los miles de millones del mundo. ¿Crees que exageré al no aceptar la primera oferta de mi familia? ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Has tenido que demostrar tu valor cuando otros dudaban de ti? ¿De qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios, y créeme, cada historia que comparten me inspira para seguir adelante. Recuerden, familia de venganza final, a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan grande que se den cuenta de lo que perdieron al dejarte ir. Y cuando el éxito toque a tu puerta, ábrela con la misma gracia con la que enfrentaste el rechazo. Porque al final del día, no se trata de los 2.8 mil millones que Forbes dijo que valía mi empresa. Se trata de los millones de veces que dijeron que no podía, y la única vez que yo decidí que sí podía. Hasta la próxima historia, familia. Y recuerden, su valor no lo determina nadie más que ustedes mismos. Con amor y determinación, Valeria P.D. Mi abuelo tenía una frase que ahora está enmarcada en la entrada de nuestro edificio corporativo. El ingrediente secreto nunca fue la receta, fue la pasión de quien la preparaba. Él siempre supo que yo tenía esa pasión. Solo tomó una Navidad desastrosa, un rechazo familiar, y 2.8 mil millones de dólares para que el resto del mundo también lo supiera.